Diseño divino. Semana 5, día 1. Todos hemos caído. La semana pasada dejamos nuestro estudio de Génesis en la parte en que Dios confrontaba a Adán y Eva por su pecado. Cuando Dios le preguntó a Adán la razón por la que había comido del fruto prohibido, inmediatamente culpó a Eva y ella, a su vez, culpó a la serpiente de haberla engañado. La mujer había sido engañada. Pablo confirma que la serpiente con astucia engañó a Eva, 2 Corintios 11:3, pero él observa que esto no la eximió de su responsabilidad. Eva se había convertido en una pecadora, 1 Tito 2:14. Del mismo modo, el hecho de que Eva hubiera dado la primera mordida al fruto no eximió a Adán de su pecado. Adán era culpable. Él había quebrantado el pacto, Oseas 6:7. Dios consideró responsables a Adán y Eva. Adán fue responsable de su pecado y Eva fue responsable del suyo. Dios sabía que Eva había pecado primero y Adán después. Él sabía que Eva había sido engañada y que Adán no. Él sabía que los factores y motivos que los llevaron a pecar habían sido diferentes, pero aunque Adán y Eva habían pecado en diferentes momentos y de formas diferentes, Dios determinó que todos habían pecado y habían caído de su gloria. Y así sería siempre durante el resto de la historia del ser humano. Romanos 3:23. Hombres y mujeres estaban en la misma situación. Cuando se dieron y probaron el fruto prohibido, toda la raza humana cayó. Adán era el primogénito, él era la cabeza que representaba a los seres humanos. Adán era responsable del bienestar de la familia humana, así que Dios lo consideró como el máximo responsable. En Adán todos mueren, 1 Corintios 15:22. El primer Adán es figura de otro Adán, en el versículo 45, que moriría como representante de la humanidad y cambiaría las trágicas consecuencias del pecado, como el apóstol Pablo dice en Romanos 5. Adán es figura del que había de venir, pero el don no fue como la transgresión, en los versículos 14 y 15. Así que por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres. De la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Versículos 18 y 19. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo Señor nuestro. Versículos 20 y 21. En la siguiente tabla usa las frases de los versículos de arriba para comparar el contraste del primer Adán con Jesús, el último Adán. El primer punto ya está escrito. Primer Adán, el pecado del hombre. Por la transgresión de uno vino la condenación. El otro contraste, último Adán, el regalo de Dios. Por la justicia de uno vino la justificación de vida. El pecado de Adán y Eva no tomó a Dios desprevenido ni lo dejó desorientado en busca de una solución al problema. El maravilloso plan de Dios para la redención había sido diseñado y se había puesto en marcha desde la eternidad pasada. Podemos vislumbrar el principio de ese plan en Génesis. Después de darles a Adán y a Eva la oportunidad de que explicaran por qué lo habían hecho, Dios maldijo a la serpiente. Él no se molestó en pedirle una explicación a la serpiente, simplemente la castigó. Los teólogos se refieren a Génesis 3, 14, 15 como el protoevangelio, la primera mención de evangelio,
porque es el primer pasaje de la Biblia que anuncia las buenas nuevas de la venida del Salvador. Lea Génesis 3, 14, 15. Imagina que tú eres Eva. ¿Qué hubieras pensado y sentido con el castigo que Dios le dio a la serpiente? ¿Por qué? Y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Génesis 3, 14, 15. Eva debió estar escuchando atentamente la maldición que el Señor confesó sobre quien la había engañado para que cayera. Primero, la serpiente, que le había parecido tan simpática y sabia, se arrastraría para siempre sobre su pecho y comería polvo. La imagen es de extremada humillación. Segundo, habría enemistad entre la mujer y la serpiente y entre la simiente de ambas. Esto no significa que la mujer aborrecería a las víboras, aunque muchas veces sí lo hacemos. Enemistad sugiere un nivel de animosidad asesina y el tipo de intensa hostilidad que existe en la guerra. Números 35:21, Ezequiel 25:15. Indica un fuerte conflicto de vida o muerte. Finalmente, Dios anunció: esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Esto habla de la batalla entre Cristo y Satanás. Dios sabía que los dos pelearían y se herirían mutuamente, pero la herida de Cristo sanaría y se convertiría en un medio para que los pecadores fueran sanados, mientras que la herida de Satanás sería fatal. Finalmente, Jesús aplastaría a Satanás bajo sus pies. Romanos 16:20. En resumen, Dios le dijo a Satanás: come polvo, la lucha empieza y tú vas a perder. Eva no pudo entender cabalmente lo que Dios estaba diciendo, pero debe haber visto un rayo de esperanza. La promesa de Dios acerca de la semilla de la mujer que sería victoriosa sobre Satanás confirmó que su gran amor, gracia y misericordia triunfarían sobre Satanás, el pecado y el juicio. Solo imagínate cómo Eva debió haberse sentido en ese momento. Es probable que todavía no hubiera podido procesar el conflicto de emociones de indignación y fascinación que tuvo cuando sus ojos se abrieron al pecado. Lo más probable es que todavía se sintiera lastimada, ofendida y juzgada después de la traición de Adán para protegerse a sí mismo. No solo tenía que lidiar con la vergüenza y la propia conciencia de estar en la presencia santa de Dios. Probablemente ni siquiera podía mirarlo a los ojos. Y lo que es más importante, seguramente estaba aterrada ante la perspectiva del juicio de Dios, puesto que ella había caído en la mentira de la serpiente con respecto a que Dios no quería lo mejor para ella. Tenía miedo del castigo de Dios sobre su vida. Tal vez empezó a temblar violentamente al sentir la fuerza de estas abrumadoras emociones. Si estuvieras en su lugar, ¿no reaccionarías igual? Probablemente el Señor juzgó a la serpiente primero porque él quería confirmarles a Adán y a Eva su gran amor, permitirles tener una vislumbre de su maravilloso plan. Él les quería dar esperanza. Salmo 130, 7-8 explica por qué el salmista alienta al pueblo a confiar en Dios. Espere Israel a Jehová, porque en Jehová hay misericordia y abundante redención con él, y él redimirá a Israel de todos sus pecados. Salmo 130, 7-8. Es increíble que en el huerto del Edén el Señor ofreciera la esperanza de vencer el pecado, incluso antes de explicarle sus consecuencias al hombre y a la mujer. ¡Qué Dios grande y amoroso! En este mundo caído, todos hemos experimentado el quebrantamiento del pecado, pero Dios quiere que nos enfoquemos en su esperanza y su salvación, y que confiemos en su poder para vencerla a la serpiente y sus artimañas. ¿Necesitas esperanza y salvación para alguna relación, algún pecado o alguna lucha en tu vida? Identifícalo aquí.
Escríbelo. En los días siguientes estaremos viendo cómo el pecado ha dañado la relación entre el hombre y la mujer y cómo esta batalla de los sexos ha causado dolor y estragos en nuestras vidas. Pero antes necesitas saber que con Dios hay esperanza. A través de la batalla decisiva que Cristo ganó en la cruz, siempre hay esperanza. Aparta un momento para orar por la situación que has identificado arriba. Pídele al Señor su fortaleza y sabiduría. Determínate a esperar en el amor inalterable y la abundante redención de Dios.